los pecados y no era el sustituto. Él venía alejado del campamento de Israel y los pecados que habían sido confesados venían removidos del santuario y eternamente cancelados como si nunca hubieran existido. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos en el día 15 del mes de Tishri, donde ellos se construían cabañas y celebraban con grande gozo. Esa fiesta representaba el regresar a la casa, la segunda venida de Jesucristo. Así que en las fiestas judías anuales había incluida toda la historia del Evangelio. El día de la expiación era la purificación anual del santuario terrenal. Así que aquí el sumo sacerdote ingresaba con la sangre y él administraba en el lugar santísimo. Y él hacía expiación para todo el santuario, y cuando salía, el santuario simbólicamente había sido purificado del registro del pecado. Así que el día de la expiación era un día de juicio. El día del juicio había llegado. El sumo sacerdote tomaba la sangre e ingresaba en el lugar santísimo y él la aspergía y hacía expiación para el santuario y para las impurezas del pueblo. Ahora, ¿cuál es el estándar del juicio? Santiago nos dice, Santiago 1:25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nombre maravilloso para la ley de la libertad. La ley te libra, no es una ley de esclavitud. Si cada persona tuviera que guardar la ley en este planeta, ¿no seríamos todos libres? ¿Sí o no? Claro que sí, eso tiene sentido. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar, si cada persona guardara la ley. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Eso es lo que es pecado. Así que si usted quiere tener una relación de obediencia, bueno, usted tiene que guardar la ley de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Así que debe haber habido una ley desde el comienzo, ¿sí o no? Sí, de lo contrario no hubiera habido ninguna transgresión, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué nos dice el pequeño verso antes de este? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No es así? Por medio de su justicia. Así que este es el evangelio completo. La paga del pecado, la muerte. El regalo de Dios, la vida eterna en Jesucristo. Ahora, la paga o el pago es algo que uno recibe por algo que uno ha hecho, ¿correcto? Así que si usted escoge quebrantar la ley de Dios, la consecuencia es la muerte. La solución a esto, como todos pecamos, es la salvación por gracia por medio de la fe. ¿No es eso correcto? Todos nosotros somos salvos por gracia. ¿Significa eso acaso que tenemos que dejar afuera esa frase que dice que no tendríamos que pecar? El pecado nos separa de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:23. Allí está el círculo completo. Ese es un evangelio eterno. El pecado mata. La vida eterna en Cristo, la vida está en Cristo. Así que acepten la vida en Cristo y dejen de pecar. ¿Es eso bíblico? ¿Qué dijo Jesús a la mujer encontrada en adulterio? No peques más. Sí, exactamente eso dijo. Él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde, yo no sé, Señor, ellos se han ido. ¿Y él qué dice? Ni yo te condeno. Esa es la gracia. Vete y no peques más. Juan 8:11. ¿Qué es eso? Obediencia. Ese es el evangelio eterno. Pero hoy en día el mundo ha modificado el evangelio eterno. Siempre dejan una parte a un lado. Uno tiene que tener la forma completa.
El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6, 14, 15. ¿Acaso la ley se elimina porque ahora estamos bajo la gracia? ¿Quebrantaremos ahora la ley porque estamos bajo la gracia? No. ¿Se acuerdan de esa cita de las iglesias carismáticas que les leí, que dice que si uno guarda la ley de Dios, uno no tiene el Espíritu Santo? Increíble. ¿Qué tipo de evangelio está enseñando el mundo hoy en día? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3, 19, 20. Así que yo no soy salvo por mis buenas obras, yo soy salvo porque tengo a un Salvador. Claro que sí, es la única razón por la cual yo puedo ser salvo, pero la ley me dice lo que es bueno y malo. Y por esto yo sé lo que es bueno y malo y puedo distinguir entre los dos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Romanos 3:31. En otras palabras, nosotros tendríamos que ser hacedores de la ley, no para salvarnos, pero porque amamos al Señor. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. No existe el concepto de que no tenemos que guardar la ley de Dios. 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. La gente dice, ¿saben qué? Se repiten el uno con el otro, pero no es así. Ellos se aumentan el uno al otro, sí, pero ellos no se repiten el uno con el otro. En Mateo, Cristo viene descrito como el rey. En Marcos, Cristo es descrito como el servidor. En Lucas, Cristo viene descrito como totalmente hombre. En Juan, Él viene descrito como totalmente divino. Todo en uno. Si queremos representar al Evangelio eterno, tenemos que poner la ley y la gracia en perspectiva y tenemos que servir a Jesús como Rey y lo tenemos que imitar como servidores. Él fue hombre, Él murió para nosotros para que Él pudiera sentir nuestra humanidad y compartir con nuestras debilidades y lo tenemos que reconocer como Dios. Él no es nada de menos, no lo podemos degradar. Los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención; Éxodo, Cristo nuestro santuario, Él es el que nos conduce; la columna de nubes y la columna de fuego; Levítico, Cristo nuestro sacrificio; Números, Cristo nuestra guía; Deuteronomio, Cristo nuestra recompensa. Toda la Biblia es acerca de Jesucristo y ese es el Evangelio eterno. ¿No creen ustedes que el mundo se ha perdido algo en algún momento? Ustedes saben, algunos dicen, solo necesitamos el Nuevo Testamento. Y yo digo, bien, ¿por qué se preocupan de llevar un libro tan pesado? Tomen unas tijeras y cortan lo que no necesitan. Tírenlo, si ya no lo necesitan. No, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos hablan de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. El Evangelio eterno tiene que ser predicado. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. Ni una tilde de la ley va a desaparecer. Hasta la Nueva Versión Internacional lo escribe correctamente. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la Reina Valera 95. Sus mandamientos no son gravosos, 1 de Juan 5:3. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Así que el mundo ha rebajado el énfasis en la obediencia y ha sobreexaltado la salvación por la gracia. La salvación por la gracia viene en primer lugar, no cabe duda, porque sin ella somos todos perdidos. Pero sin obediencia, no vamos a llegar allí tampoco. Así que la ley de Dios ha sido eliminada. ¿Y por qué la encontramos en el Nuevo Testamento? Ese es el Nuevo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Mateos 4:10, Apocalipsis 19:10. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 de Juan 5:21, Hechos 17:29. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 de Timoteo 6:1.
El sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Marcos 2, 27, 28, Valera Antigua. Hebreos 4, 4. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19, 19. Efesios 6, 1 a 3. No matarás. Romanos 13, 9. Santiago 2, 11. No adulterarás. Mateo 19, 18. No hurtarás. Romanos 13, 9. Efesios 4, 20. No dirás falso testimonio. Romanos 13, 9. No codiciarás. Romanos 7, 7. Así que uno va a tener problemas si dice que la ley ha sido eliminada en el Nuevo Testamento. Porque allí está, en el Nuevo Testamento. Uno va a tener grandes problemas si dice esto. No podemos eliminar la ley de Dios. El tabernáculo fue levantado en medio del pueblo. Jesús vivió en medio de su pueblo. Y eso es lo que el tabernáculo simbolizaba. Es el Evangelio eterno. Nunca, nunca ha cambiado. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese Cordero venía traído al sumo sacerdote y moría en vez del pecador. Cada judío en los tiempos pasados era salvado por la sangre del Cordero. No existe el concepto de que los judíos estaban bajo la ley y nosotros estábamos bajo la gracia. ¿Y por qué pues un judío tenía que traer un Cordero? Porque él estaba bajo la gracia. Porque él estaba bajo la gracia. Esa es la razón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Yo estaba hablando con un musulmán una vez y él me dijo, ustedes los cristianos tienen una vida fácil. Y yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, ustedes los cristianos hacen lo que les da la gana. Ustedes pecan y después dicen, perdóname, y ya se acaba todo, y siguen pecando un poco más. Nosotros no podemos hacer eso. Y yo dije, sí, eso es lo que el cristianismo se ha convertido. Tienes razón. Yo me estoy avergonzado delante de ustedes de que así es. Pero ¿es ese el verdadero cristianismo? ¿Murió Cristo para que sigamos pecando? Yo creo que no. El verdadero cristianismo es reconocer el sacrificio de Jesucristo y pedirle que limpie nuestras vidas. Bajar de nuestro pedestal y reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado y aferrarnos al abogado. Él es la única esperanza que tenemos. ¿Saben cuán afortunados somos? Que el gran juez del universo también es nuestro abogado. Yo no me puedo imaginar algo mejor que esto. El juez que nos va a juzgar es también nuestro abogado. El juez dice, ¿sabes? Yo creo que tú eres culpable de esto. Y después el mismo juez dice, sí, pero yo he pagado el precio. Increíble. Y después, ¿qué pasó? ¿Le dijiste gracias? Gracias. Y amaste al Salvador tanto que paraste de hacer lo que estabas haciendo antes. Si a uno le dieran la libertad de una celda de prisión, donde había estado por alguna cosa mala que hubiera hecho, ¿estaría bien decir, ahora estoy libre para repetir lo que hizo una otra y otra vez? ¿Es así? O algunos así lo hacen, ¿sabían eso? ¿O no sería mejor decir, increíble, se me ha dado otra posibilidad, yo no voy a hacer eso otra vez? ¿Cuál de las dos opciones? Obviamente la última. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Una vez estaba hablando con un pastor y él me dijo, la ley se ha eliminado, usted es un legalista. Y yo le dije, increíble, ¿no me importa si me lleva a su esposa a mi casa esta noche? Eso sería un poco rudo de decir, pero mi esposa estaba ahí conmigo en esta ocasión, así que me podía permitir hacer un comentario parecido. Y de hecho él dijo, no, claro que no. Bueno, yo dije, ¿y qué pasaría si yo matara a uno de ustedes? ¿Estaría bien? ¿O qué pasaría si yo tomara su coche? ¿O qué pasaría? Le hice comentarios sobre todos los 10 mandamientos y siguen vigentes. ¿Y cuál es el mandamiento que es un problema? El sábado es un problema. No son los otros 9. Pero porque hay un argumento, no hay argumento, a veces tienen que eliminar a todos para eliminar a ese. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esto es el centro
del mensaje del primer ángel. Estamos viviendo en el tiempo del juicio y hay un evangelio eterno que nunca